medianía fue neutral, luego positiva, después negativa y ahora tabú. De su libro El secreto de la fama, Gabriel Said nos regala esta frase maravillosa que pareciera resonar al paso del tiempo como su poesía. Hoy en Cuenta Conmigo hablaremos de Gabriel Said, un amante del libro y la lectura que nos entrega ahora 1000 palabras. Este nuevo libro que nos envuelve en comentarios del autor sobre palabras que nos llevan a juegos de palabras y estupendas reflexiones. Platicaremos sobre Gabriel Said y sus 1000 palabras con Eduardo Juchín, quien es parte del equipo de colaboradores de la revista Letras Libres. Y en Novedad de la Patria haremos contacto con Ramón Jerónimo Olvera, escritor de Chihuahua, para conocer el trabajo de ensayos que coordina sobre autores del norte del país. Hombre de muchos saberes, que igual escribe sobre literatura, política y economía, Gabriel Said es ensayista, editor y poeta. Pero como si eso no fuera suficiente, es también la persona que más conoce sobre libros en México. Hoy justamente quisimos hablar de Said, un maravilloso crítico y autor mexicano, a quien agradecemos su reciente libro, 1000 palabras. Considerado un erudito por ser experto en temas tan diversos que abarcan cuestiones de cultura, política y economía de México, Gabriel Said es un pensador mexicano. Ha sido reconocido principalmente por sus ensayos críticos, pero es también poeta, antólogo, economista, ingeniero, anarquista, liberal. Cabe destacar que al paso de los años, Gabriel Said es un verdadero intelectual independiente, porque ha seguido publicando por su cuenta, sin trabajar o recibir presupuesto de universidades, gobiernos o partidos políticos. Said nació el 24 de enero de 1934 en Monterrey, Nuevo León. Hijo de inmigrantes palestinos, es ingeniero mecánico administrador por el Tecnológico de Monterrey. Establecido en la Ciudad de México en 1967, Said publicó sus primeros ensayos en el suplemento La Cultura en México, donde manejó con habilidad el humor y la ironía. En 1964, el Fondo de Cultura publicó su libro de poemas Seguimiento y seguiría su poemario Reloj de Sol, una de las mejores recopilaciones de su obra poética. Ahora Gabriel Said nos entrega sus 1000 palabras, que es descrito como un libro para lectores curiosos y aficionados a observar palabras. Palabras que despiertan la curiosidad por todo lo que las mismas producen. Juegos de palabras, chistes basados en un doble sentido, crucigramas o pruebas sobre el significado de una palabra. En este libro, el autor comenta más de 1 millar de palabras por el simple gusto de hacerlo, tras consultar más de 200 diccionarios y ofrecernos estupendas guías que amplían la visión del lector que puede leerlo en el orden que decida. A decir de Javier Aranda, 1000 palabras es además un libro crítico sobre el llamado circo literario en el que importan más los autores que los libros, con el que Said, además, confirma su creencia de que la buena escritura no mata los temas, que la literatura es hija de la tradición, que el acto de leer es una forma de conversación diferida y que la crítica es un ejercicio indispensable para mantener la buena salud. Es un hecho que con 1000 palabras, Said se confiesa un creyente en el poder de la palabra. Me toma la llamada Eduardo Juchín, quien es parte del equipo editorial de Letras Libres, pues sabemos que Gabriel Said no es afecto a dar entrevistas, pues considera que lo que tiene que decir está en sus libros. Eduardo, buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Hola Javier, gracias por invitar. Se ha escrito que Gabriel Said es un escritor atípico, no da entrevistas, no permite que se le saquen fotografías, no da conferencias. ¿Por qué? Sí, me parece que Gabriel Said sabe distinguir bien la obra del personaje, del escritor. Y también lo ha criticado a través de sus libros de crítica cultural, que muchas veces la obra tiende a ser contaminada por la figura del escritor, ¿no? La figura del escritor que da entrevistas, que aparece en las revistas todo el tiempo. Y eso a veces no permite apreciar la obra en sí misma. Me parece que el camino que ha elegido Said de no dar entrevistas, de no dejarse tomar fotografías, de no opinar en los medios sobre cualquier tema que se presente,
de cierta manera es congruente con esta crítica, ¿no? Él prefiere que sus libros hablen por sí mismos, que sus artículos hablen por sí mismos, y que el personaje que uno crea cuando quiere ser escritor no interfiere en esa apreciación. Me parece que es más bien una decisión de congruencia. ¿Cuáles son sus principales temas de interés? Said me parece que es muy variado en sus preocupaciones. Se pueden distinguir algunos vertientes muy presentes. Por ejemplo, la crítica al progreso es una de ellas. La crítica al mundo cultural, como dije hace unos momentos. También, donde se engloba también sus apreciaciones sobre poesía. Y, y su labor como poeta también creo que es importante destacarlo. Él se asume principalmente como un poeta. Y hay también cierta preocupación por el lenguaje, por las palabras, lo que éstas significan, el significado que va cambiando de estas mismas palabras, que me parece también un tema que se ve cristalizado en su libro más reciente, Mil Palabras, por ejemplo. Hay una cosa que me llama la atención y es que publica en revistas con públicos tan diferentes como Vuelta, después en Letras Libres, por una parte, y en revistas como Contenido. Sí, yo creo que también tiene que ver con que Said está convencido de que la crítica y la cultura no pertenecen a ningún coto. Como dije anteriormente, él tiene intereses que van desde la alta cultura a la poesía, digamos, muy culta, pero también a la poesía popular. Y yo creo que esa es una preocupación que también se extiende a otras áreas de conocimiento y a lo que él considera el público en el que hay que dirigirse. Entonces, de alguna manera, él no establece diferencias entre el lector que puede reconocer una cita de Horacio o de Homero o un guiño muy culto en algún poema y el público en general. O sea, creo que esta variedad de públicos a los que se dirige solamente demuestra que respeta al lector en sí mismo, al lector que se mete en sus artículos, puede aprender muchas cosas, pero al mismo tiempo nunca se siente que él se esté hablando desde un púlpito, ¿no? Él cree en el conocimiento horizontal, en el aprendizaje libre. También critica mucho la estructura piramidal de las universidades, donde hay un maestro y sobre él hay un hombre más sabio, que a su vez tiene un hombre más sabio más arriba. Él cree, me parece, que el conocimiento fluye de una manera horizontal, con gente aportando conocimientos a otras personas desde la horizontalidad. Y creo que es esta concepción de que el conocimiento corre al mismo nivel entre todos, se refleja en la variedad de publicaciones donde participa. ¿Cuál es su opinión sobre Mil Palabras, su más reciente libro? Me parece que es uno de los libros más gozosos de Said, en el sentido de que está guiado por la curiosidad. Se puede leer como un diccionario porque va explicando los significados de diversas palabras, pero también se detiene en alguna anécdota, se detiene en alguna referencia, se detiene en muchos equívocos de cómo una palabra se ha usado con un sentido, pero en realidad tenía otro, se detiene en la historia, pero también mucho se deja leer ese sentido de la curiosidad, que la curiosidad no solamente se sacia con llegar a una respuesta. Por ejemplo, si uno no sabe lo que significa una palabra, va al diccionario y lee el significado y parece que ahí se acaba el proceso de conocer una lengua. Pero no, lo que se ahí demuestra es que ahí comienza, ¿no? Uno va, se detiene en ese significado y ese significado le lleva a otra cosa y uno se hace mil preguntas sobre por qué esas palabras, si, se usa esa palabra para decir tales o cuales cosas y por qué no otras y qué historia tienen. Entonces, creo que ejemplifica también un poco lo que es el género ensayístico, en el sentido de que no
es lineal, sino se pierden muchas divagaciones, y eso es lo hermoso del ensayo, que se deja guiar por la curiosidad de quien escribe. Y me parece que esa curiosidad es la que mejor califica este libro, como todas las palabras tienen muchas historias ahí y mucha gente a través de la historia intentando definirlas, intentando decir cosas con ellas. Entonces, creo que de alguna manera, por la multitud de historias que tiene y la número impresionante de referencias a las que hacen, crea que el lector, o por lo menos este libro, deja al lector con ganas de saber más, y eso es de las mejores cosas que pueden hacer los libros, a mi parecer. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber colaborado con nosotros. Pues muchas gracias, Javier, por la invitación, y hasta luego. Gabriel Said siempre ha planteado que sus poemas y ensayos sean el único punto de encuentro con el lector. Quiere que sus páginas valgan por sí mismas y no por las togas y los premios que abundan en el circo literario, pues aspira a ser, sobre todo, leído, a conversar con nosotros en silencio y hacer a un lado todo lo que sea protocolo y reflector. Y una vez más, lo logra con 1000 palabras. Aquí unos fragmentos del nuevo libro de Gabriel Said. De los afanes feministas han salido muchas cosas buenas y algunas lamentables. El acceso al voto, a las profesiones y el poder han sido avances de verdad, pero que una directora se haga llamar la directora o el director no es un avance. La lengua admite innovaciones, pero no arbitrariedades. Permite decir el presidente, la presidente y la presidenta, el juez, la juez y la jueza, pero no el presidenta, ni la director, tampoco el director si es directora. Donde se acostumbra la juez, hay quienes exigen la jueza para marcar el género en el sustantivo. Donde se acostumbra la jueza, hay quienes exigen la juez para subrayar que el cargo no tiene género. Ambas formas son válidas y exigir el cambio de una por otra parece mera ostentación de militancia. Ninguna figura familiar es tan importante como la de una madre, y en la familia mexicana resulta imprescindible. Por eso hoy en Cuenta Conmigo y dentro de las otras historias revisamos la leyenda azteca de la diosa Coatlicue. Hoy le damos la bienvenida al doctor Helio Masferrer, profesor investigador de la Escuela del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, maestro, por estar aquí. Muchas gracias. Y él nos hablará precisamente de la presencia de la mujer en el mundo prehispánico. ¿Cuál era la presencia de la mujer en este mundo? Bueno, definitivamente era muy importante, quizá más importante que en la tradición judeo-cristiana. Wow. Y de alguna manera la construcción del catolicismo mexicano y latinoamericano está basado precisamente en las tradiciones culturales indígenas, y de ahí podemos entender entonces la importancia que se le da en México y América Latina al culto mariano, el caso de la Virgen de Guadalupe, que no tiene tanta importancia, podríamos decir, a nivel de las escalas en el Evangelio, aunque las mujeres en la Biblia sí son muy importantes. Bueno, María Magdalena es básica. Sí, ¿no? Incluso en la tradición judía, Esther y claro. otras mujeres también son importantes. También, por supuesto, bueno, Cristo y María eran judíos. Y el relato de Coatlicue, la Coyolxauhqui y Huitzilopochtli es justamente un reflejo de las tensiones que hay al interior de una estructura familiar. O sea, ¿Había pleitos de familia también a ese nivel? Por supuesto, en definitiva, toda buena familia tiene sus pleitos. Claro. Nos queremos mucho, pero también queremos que nos quieran más. Claro. Y ahí vienen los conflictos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, de alguna manera,
si uno ve con cuidado la historia, o sea, Coatlicue queda embarazada porque dicen que sin darse cuenta rozó una pluma, bueno, y queda embarazada, y entonces de alguna manera Coatlicue le da envidia, está molesta porque su madre está embarazada. Eso entra muy claro a toda la cuestión que hay sobre la sexualidad en la cultura mexicana, y particularmente la sexualidad, muchas veces se niega la sexualidad de la madre. Claro, ya fue madre. Ya fue madre, y entonces ahí es donde se refleja el conflicto entre Coatlicue, que sigue ejerciendo su sexualidad, claro, pero el padre no es percibido como una figura presente. En muchas familias mexicanas la figura del padre es difusa, es poco significativa, y entonces hay una competencia entre Coatlicue y Coatlicue, que es su hija. Entonces Coatlicue quiere agredir a su madre, y entonces su madre está embarazada, pero sus hijos se alían con la madre contra Coatlicue, respaldando a Coatlicue, y luego, pero está embarazada, y ahí aparece Huitzilopochtli. Nada más. Nada más y nada menos, ¿no es cierto? Pero si tú lo quieres ver de otro lado, pensando también en la mitología griega, es muy parecido al mito de Edipo, que está enamorado de su madre, y Electra, que compite con su madre como modelo identitario, etcétera, pero compite. Entonces, Huitzilopochtli mata a Coatlicue y la arroja. Y entonces la piedra que se encuentra es la Coatlicue desmembrada. Es una mujer desmembrada que es castigada por precisamente competir con la madre, pero es el hijo el que defiende a la madre. Es el Edipo mexicano que defiende a su mamá. Entonces, digamos que este mito prehispánico tiene una reverberación o unas ondas expansivas que nos tocan todavía. Por supuesto. En muchos casos, el problema que tiene la figura paterna es que no está nunca presente en la casa. Y, bueno, por muchas razones, el padre tiene que salir a trabajar, etcétera, ¿no? Pero es la madre quien lleva realmente la educación de sus hijos, y que muchas veces, ante la carencia del padre, etcétera, es quien sale adelante. Ahí, cuando se habla del valor de la mujer mexicana, que es quien saca adelante la casa, los hijos, la familia, etcétera, pero eso no quiere decir que los hijos o las hijas no estén agradecidas con la madre, pero también hay tensiones en ese devenir dentro de la familia, ¿no? Muchísimas gracias, Helio Masferrer. Qué gusto, qué privilegio que nos acompañe. Muchas gracias, y saludos también a todos los amigos que están compartiendo con nosotros este momento. Gracias. Y ahora conozcamos la recomendación que nos manda desde Chihuahua el maestro Ramón Olvera, aquí en Novedad de la Patria. Saludos amigos televidentes, y por supuesto saludos a Javier Aranda desde Chihuahua, la tierra donde decía José Vasconcelos que se acababa la cultura porque empezaba la carne asada. Sin embargo, tocará contradecir al maestro, porque en Chihuahua se genera cultura, y hoy les queremos compartir un libro que se llama Los placeres en la escritura de Jesús Gardea, donde 20 académicos de diversas instituciones, tanto de México como del extranjero, tienen una mirada acerca de la obra de este importante escritor.
Jesús Gardea fue un hombre huraño, alejado de los círculos intelectuales. A los 40 años publicó su primer libro y, además, este dato es muy interesante, siempre se dedicó a la profesión de dentista. Sin embargo, su obra es densa, oscura en algunos pasajes y en otra refleja la condición desértica, no solo del paisaje, sino de los seres humanos mismos. Profundamente influenciado por Juan Rulfo y por Faulkner, en su prosa tenemos tramos donde la conciencia es lo que guía el ritmo de la narración. En este libro que les comento, está editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y por el Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua. Encontrarán distintas posiciones respecto a su obra, a su poética, a la forma en que traza las tramas y los personajes, pero sobre todo encontrarán un festín en torno a un escritor muy importante de nuestra literatura mexicana. Gracias y saludos. Y ahora cuéntame, es un ejercicio de lectura para dar voz e imagen a quienes nos siguen en Cuenta Conmigo. Les propongo lecturas interesantes para que ustedes nos manden sus videos de 30 segundos leyendo el texto y dando sus comentarios. Hoy retomaremos un fragmento del libro de Elena Poniatowska, Las Indómnitas. Así describe la muerte de Jesús Apalancares, personaje de su novela Hasta no verte, Jesús mío. Jesús Apalancares murió en su casa. Inconforme, rejega, brava. Corrió al cura, corrió al médico. Cuando pretendió tomarle la mano, dijo: ¿qué es esa necedad de andarlo manoseando a uno? Nunca le pidió nada a nadie. Nunca supo lo que era la compasión para sí misma. Toda su vida fue exigencia. Ahora que está bajo tierra y que alcanzó Camposanto, quisiera merecerla con las palabras de María Sabina, tomarla en brazos como a una niña, cobijarla con todo el amor que jamás recibió. Mándenos sus videos a @jarandaluna en Twitter y en las páginas de Facebook, Javier Aranda Luna, página oficial. Este es uno de los videos, por cierto, que nos enviaron sobre el poema de Octavio Paz. Gracias, Javier. Y con respecto al fragmento que nos compartiste, pues realmente el ser humano siempre ha buscado aferrarse a algo, a una creencia, ya sea la fe, la tecnología, algo comprobable. Pero en esta época, ahorita en donde la ciencia es la tecnología, las matemáticas es lo comprobable y todo esto, querer ignorar la tecnología, querer ignorar todo lo de al lado, a pesar de ser un erudito en otros ámbitos, pues te vuelves un completo inútil o ese conocimiento se queda contigo y ahí perece. Muchas gracias por compartirnos sus videos para animar la mesa de la lectura. Y así llegamos al final de Cuenta Conmigo y agradecemos su atención. Los esperamos cada semana los jueves a las 8 de la noche y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran. Buenas noches.